disfruta del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Te doy gracias, buen Dios, por darme un día más de vida, por darme la oportunidad de presentar tu palabra para poder así, papito, ser instruido. Necesario es, Padre, que demos la oportunidad al Espíritu Santo en nosotros para que Él sea quien nos conduzca, nos enseñes y nos haga sentir que somos necesitados cada día de tu enseñanza, Padre. Así es que en el nombre de Jesús entrego este tiempo precioso donde voy a compartir tu palabra para bendecir, ya que ese es el propósito, Padre, por el cual me presento como un mensajero de bendición para aquellos que anhelan ser mejor como yo lo anhelo. Así es que, papito, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He estado meditando mucho acerca de la unidad. Ya he predicado acerca de la unidad, pero el Señor me sigue hablando acerca de la unidad. Porque la iglesia de Jesucristo tiene que estar unida. Hoy más que nunca tenemos que unirnos. Y cuando medito en la unidad, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, dice en el 17, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesús, el Hijo de Dios, es el pan del cielo. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, participamos de un pan que representa el cuerpo de Cristo. Y todos unidos participamos de ese pan. Participamos del vino. Aunque no estoy hablando de la Santa Cena, estoy hablando de la unidad. Porque cuando veo el grupo de personas reunidas con el objetivo de participar de estos dos símbolos, del pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que es la sangre de Cristo, todos participamos unánimes. Pero después de esto hay desunidad, no se ve unidad. Y Dios está hablando a mi vida a que exhorte al pueblo de Dios a anhelar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es la iglesia. Si en una congregación los miembros no estamos unidos, directamente le voy a decir que no es iglesia. La iglesia tiene que estar unida. Debemos de reconocer que somos un cuerpo en Cristo. Y mire lo que dice, es que es precioso lo que el Señor me está hablando a través de la palabra acerca de la unidad. Dice en el 12 de 1 Corintios, mire lo que dice, 12 a 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos el mismo espíritu. El espíritu de Cristo es el que está en nosotros. Y si no hay esa necesidad interna en tu corazón de buscar la unidad entre hermanos, hay que ver qué espíritu está dentro de este individuo. Porque si el Espíritu de Cristo está en nosotros, tiene que haber unidad. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que somos un cuerpo en Cristo y definitivamente tenemos que reconocer
que en Cristo somos nuevas criaturas, pero que de alguna manera todos tenemos diferentes dones. Eso sí tenemos que entender. Porque yo no puedo sentirme mal porque un hermano no haga lo que yo hago. Debo de gozarme si veo que un hermano no hace lo que yo hago, porque él está haciendo otra cosa que yo no la puedo hacer. No porque no pueda hacerla, sino que Dios nos da diferentes dones y debemos de usarlos conforme al propósito de Dios por el cual nos ha dado ese regalo. Y fíjate que es bien importante, donde dice, siendo un solo el pan. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza porque es el pan que descendió del cielo. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. Y mira lo que el apóstol Pablo, siendo uno, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es precioso. Esto es precioso porque la unidad entre nosotros como pueblo de Dios es necesario que la reclamemos nosotros. Si nosotros vemos que tenemos un espíritu de desunión, eso no es de Dios. Estos grandes varones están hablando de la unidad. El apóstol Pablo está hablando de la unidad porque esta es la iglesia. El cuerpo de Cristo somos nosotros los miembros. Y si entre nosotros no nos llevamos bien, no nos sentimos bien, no nos gozamos como hermanos, entonces no hay unidad. Entonces no podemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, porque cuando me lleva el Espíritu a meditar en lo que Jesús está hablando allá en San Juan, cuando Él está intercediendo por los discípulos antes de su partida, está también intercediendo por nosotros. Y esto lo vemos en Juan 17, en el 20. Mira, ahí está Jesús hablando con el Padre. Le dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros tenemos que darle a conocer al mundo a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vamos a enseñar al mundo que nosotros somos hijos de Dios? Es cuando vean la unidad entre hermanos, cuando vean que somos un cuerpo en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando empieza un liderazgo donde el hombre se siente que es la cabeza? De esto me ha estado hablando el Señor, y el hombre no es cabeza. El hombre es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces la cabeza es Cristo. Entonces cuando nosotros entendemos este gran precioso regalo que Dios nos da a través de la palabra que nos está enseñando, que nosotros tenemos que mostrarle al mundo que somos un cuerpo en Cristo, que somos uno en Cristo. Esto es bien interesante que nosotros, amados hermanos, lo atesoremos en el corazón porque se necesita. ¿Por qué la gente hoy en día está criticando a las iglesias evangélicas? Porque ven cómo está un pueblo peleándose, unos dicen una cosa, otros dicen otra, no hay unidad. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Cristo, si está en nosotros, nos va a mantener unidos. Entonces, si tú, estimado hermano, no sientes ese anhelo de unirte a compartir con otros hermanos, con otros siervos de Dios, es porque el Espíritu de Cristo
que fue depositado en ti, donde cuando tú hiciste la oración de fe, la confesión de fe, te bautizaste, lo has dejado contritar dentro de ti y ya no te da cuidado, ya no sientes nada, es normal. Por eso es que cuando se habla de estar en coinonía, en hermano, solamente aquellos que están con el espíritu fervorosamente activo, es que se siente que el gozo de compartir con los demás. Pero cuando el espíritu está contristado en ti, no sientes ya ese anhelo de estar unido con tus hermanos. Y ya no te sientes con libertad de compartirles los anhelos de tu corazón, ya no sientes esa libertad de compartir con determinadas personas. ¿Por qué? Porque no hay unidad espiritual. Entonces nosotros debemos de saber que la iglesia está compuesta por miembros y que todos tenemos diferentes dones, diferentes funciones. Muchas veces vamos a ver hermanos que tenemos los mismos dones y vamos a compaginar, pero eso no quiere decir que no va a haber unidad cuando yo tengo un don y tú no tienes un don que yo tengo. No quiere decir que no vamos a estar unidos. Claro que sí, nos va a unir el Espíritu de Cristo y nos va a hacer miembros de la iglesia de Jesucristo. Entonces quiero exhortarte hoy a que reclames ese espíritu de unidad en tu vida, porque ha muerto en ti, ha muerto, y ese es el Espíritu Santo que está contristado en ti. Por eso tú no te gozas cuando un hermano está en victoria. No te gozas. ¿Por qué? Porque has dejado morir al Espíritu Santo en ti. Y necesario es que ese Espíritu vuelva a tomar vida. Porque cuando tú sientas gozo al ver los logros de un hermano, te vas a dar cuenta de que tomó vida algo que había muerto en ti. Y hoy vengo a darte un mensaje de vida para que te goces. Porque también cuando veas necesidad de un hermano, tú vas a sentir necesidad, vas a querer ayudarle. Y si no puedes ayudarle de una forma, le vas a ayudar de otra, pero te vas a hacer partícipe de esa bendición. Entonces quiere decir que en la iglesia tiene que ser Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, desempeñando diferentes funciones. Por eso es que es importante que nosotros anhelemos, yo lo anhelo con todo mi corazón, ese espíritu de unidad. Porque déjeme decirle que siento una felicidad muy grande en mi corazón, un gozo, cuando veo que un hermano le está yendo bien. Cuando un hermano le está yendo mal, yo me siento mal, me siento triste. Yo quisiera que no le vaya así. Pero tuve un tiempo donde no vivía esa vida interior. Veía a un hermano en problemas, a mí me daba lo mismo. Veía a un hermano que se compraba un buen carro, a mí me daba lo mismo. Veía a un hermano que tenía un buen trabajo, me daba lo mismo. Veía a un hermano que perdía el trabajo, me daba lo mismo. Ahora no. Ahora no. Ahora cuando yo veo que un hermano triunfa, yo lo siento como que es mío ese triunfo. Hoy día experimentaba algo bien precioso. Un hermano que amo mucho tuvo un encuentro con una persona, miembro de su familia. Y cuando yo hice el contacto para que ellos se pudieran ver después de muchos años, yo vi primero a esta persona antes de que este familiar viera a su familiar. ¿Y sabe qué? Yo sentí como que si yo era la otra persona que estaba viendo a su familiar. Un gozo que sentí impresionante. Entonces cuando ellos se vieron y yo pude ver ahí cómo se sintieron ellos, yo estaba disfrutando lo mismo que ellos estaban disfrutando. ¿Por qué? Porque estábamos unidos, porque éramos personas compradas con la sangre de Cristo. Y que de alguna manera el Señor ha depositado ese espíritu de unidad. También hoy en día había una necesidad. Tenía una llamada por una necesidad. Y cuando veo dos hermanos y los invito a ser partícipe de esta bendición. Porque cuando alguien te pide auxilio de oración, es una bendición.
Entonces les decía a los hermanos, ¿saben qué? No solamente es un gran privilegio venir a este lugar cuando hay una fiesta, sino que cuando hay una necesidad es un privilegio. Yo disfruto. ¿Por qué? Porque me hago partícipe del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que yo quiero enseñarte hoy, estimado hermano, a través de la palabra, es que anheles el espíritu de unidad. Porque si tú todavía no tienes ese ferviente gozo en tu interior por los logros de un hermano, por eso es que a veces me impacta lo que el Señor me ha mostrado cuando hay personas que le dan el privilegio en la iglesia de compartir la palabra. Yo me gozo, quien sea me gozo, quien sea que le den el privilegio me gozo. En cambio hay otros que veo que no se gozan. ¿Por qué? Porque están diciendo, ¿por qué a mí no me pone? En vez de decir, qué precioso es ver al hermano. Entonces, cuando tú veas las cosas de esa manera, entonces es que Dios está despertando el espíritu que había muerto interiormente. Así es que hoy vengo a decirte, hermano, a que medites en este corto mensaje, porque es un mensaje de exhortación. Voy a seguir predicando de la unidad porque hay muchos versículos que me hablan de la unidad. Hay muchos versículos, y el versículo que más me impacta es lo que Jesús dijo, para darle a conocer al mundo. Oiga bien, para darle a conocer al mundo. Nosotros tenemos que darle a conocer al mundo de que somos diferentes. ¿Por qué? Porque ese espíritu de unidad está en nosotros, porque es el espíritu de Cristo. El espíritu de unidad que te estoy diciendo es el espíritu de Cristo, porque es el que une a Cristo con el Padre. Y Jesús dijo, para que ellos sean uno, como yo en ti somos uno. Así es que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, dice, sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para enseñarle a otras personas de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que manifestarse en nosotros como pueblo, redimido con la sangre de Cristo, se tiene que manifestar unidad. Porque si no, tú estás cometiendo un grave error, porque no estás dando un testimonio de la vida que Jesús anhela que nosotros vivamos en esta tierra. Así es que yo hoy te exhorto una vez más a que reclames ese espíritu de unidad, que es el espíritu de Jesucristo en tu vida. Yo lo anhelo. Creo que las probaditas que me está dando el Señor de sentir ese gozo interno cuando veo los logros en un hermano, me hace entender el Señor que ese es el espíritu que está tomando vida en mí. Y si me da esa gran bendición al Señor de disfrutar, compartir con mis hermanos, yo quiero que tú lo experimentes y te vas a dar cuenta lo precioso que es. Con esto no quiero decirte que yo ya alcancé un gran nivel espiritual, pero lo poco que voy alcanzando, quiero que también tú ya lo vayas experimentando, porque te vas a dar cuenta lo precioso que es. Es un regalo precioso llorar con el que llora, reír con el que ríe y gozarse con el que se goza. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de unidad. Entonces la gente va a entender de que nosotros somos gente que hemos conocido a un Dios que cambia la vida del hombre. Porque si ven esa desunión entre nosotros como pueblo de Jesucristo, porque ese no es pueblo. No podemos ser miembros de Cristo si no nos compaginamos. Porque cuando en mi mano, en mi cuerpo, una mano siente dolor, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo está inválido, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque necesita una función esta mano, estar buena. Lo mismo es que si vemos un hermano enfermito, clamemos al Señor. Podemos contribuir de esa manera. Unos ir yéndole a visitar, otros doblando rodillas para que el Señor use a los que vayan con el poder del Espíritu Santo y lleven la sanidad a través del mensaje que van a ir a transmitir. Entonces somos un cuerpo en Cristo. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy más que nunca, papito, me has mostrado la necesidad, papito, de estar unidos, reconociendo al líder por excelencia, que es Jesucristo. Él está a la diestra tuya, papito, intercediendo por cada uno de nosotros, para que anhelemos la unidad, que reconozcamos que entre nosotros como hermanos nadie es más grande, todos tenemos un mismo nivel, nadie es más alto que otro. No importa que otro tenga un nivel espiritual más que otro, debe de considerarse igual, porque es un miembro del cuerpo de Jesucristo. Así es que, papito, yo dejo plantada esta palabra en el corazón de aquellos que se disponen a ser mejor, a disfrutar el evangelio, a que marquemos la diferencia con hijos tuyos, porque yo lo anhelo, papito, y yo hoy exhorto a tu pueblo, papito, a que anhelen la unidad entre hermanos, porque eso es el evangelio, papito. Si no, el evangelio sería una farsa, papito. Estar unos por un lado, otros por otro, tomando decisiones sin compartirlas, papito. Por eso es necesario, papito, que nos des esa unidad en Cristo. Yo la anhelo, papito, y la comparto de esta manera, papito. Esa visión que tú me has dado de tener esa unidad, papito, como un cuerpo, papito, porque tú me has mostrado, papito, lo precioso que es anhelar esa unidad, papito. Si es que yo la transmito de esta manera, papito, esperando resultados preciosos para honrarte, para bendecirte y para traer muchos más a este cuerpo precioso de Cristo. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un privilegio enorme compartir contigo lo que anhela mi corazón, lo que anhela mi vida, lo que el Espíritu anhela en mí, es tener esa unidad entre hermanos. Si es que quiero un día deleitarme en ver unidad en las iglesias que se llaman iglesias de Jesucristo, iglesias de Cristo, porque hay muchas que han desviado la mirada del blanco perfecto, han desviado la mirada del sol de justicia que es Cristo. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, muchos van a poner la mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dando un testimonio que sí realmente vale la pena. Así es que yo lo anhelo, te pido que ores por mí para que tú también seas partícipe de esa visión que Dios me ha dado, de la unidad, de la unidad. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.